Federico, Es Radio. Seguimos en este lunes, que es el primero de las grandes heladas. No me extraña que esté pasmado España, porque hay motivos, y lo iremos contando. Pero las heladas acompañan esta especie, digamos, de congelación política que estamos viviendo con esta pandilla de ladrones que se ha hecho con el Estado, desde el gobierno. No hay otra manera de llamarlos, y mientras no se promulgue la ley contra los jueces y los medios, lo seguiremos diciendo. Si no, pues lo diremos de manera que no lo entiendan, pero lo diremos, mientras nos dejen, claro. O el PSOE o Vox, que tienen la misma lista de medios desafectos. Tiene, desde el pacto Molotov-Ribbentrop, no se veía una coalición semejante. Bueno, entonces en Madrid, que están bajo cero estamos. Bajo cero, 2 bajo cero esta mañana, unos 10, 11 grados habrá de máxima hoy. La máxima nacional en Canarias, lógico. En Las Palmas toca hoy, de Gran Canaria, 23 grados. Y la mínima Teruel iguala la plusmarca de este año, 6 bajo cero. Bueno, hay que decir que cuando ha visto el presidente del gobierno y su banda que se acercaba la justicia a su casa, a su familia, a su señora, a su hermano, a su gobierno, a sus ministros, a sus jefes de partido, a sus intermediarios y a sus delcis, porque nada de lo que pasa aquí se explica sin delci. Toda la corrupción de Sánchez la explica delci. Todo lo que está pasando en España con Venezuela es delci, es decir, es la corrupción del narco venezolano que ha comprado el gobierno de España. Igual que Marichus Montero ha comprado la alcaldía de Jaén, bueno, pues el narco venezolano compró el gobierno de Sánchez, que estaba loco porque lo compraran. Y no hay ninguna otra explicación. Es que no la puede haber. España encabeza el pelotón de países o de basura que está defendiendo la equidistancia entre el criminal, asesino, torturador. Ahí se calculan unos 2.000 presos políticos que están siendo asesinados, muertos en vida, en las cárceles de Maduro. ¿Y quién defiende a Maduro en Europa? Pedro Sánchez Pérez Castejón. ¿Y quién es su edecán? Ese batracio llamado Álvarez, que va por ahí encaramado a unas condecoraciones que deben ser como las que llevaban antes los chorizos Revilla. Entonces, ¿qué es lo que está pasando? Lo que está pasando en España es un golpe como el de Venezuela. ¿Por qué? Porque la justicia se ha atrevido a sentar en el banquillo a la señora y al hermano del presidente. Si hay justicia, el próximo es el presidente, y si hay justicia, todos irán a la cárcel. Y por supuesto, antes de ir a la cárcel, aunque la oposición no se quiere enterar, estos matan. Pero usted, no, estos hacen lo que sea. Pero han decidido hacer una ley propia de una dictadura, que de hecho nos sume en una dictadura, una ley que permite al gobierno perseguir a los jueces, acabar con la acción judicial popular, que es una tradición en la historia de España. Es tan tradicional que desde siempre los reyes de Castilla, y antes los de León, recibían al pueblo llano que se quejaba de algo. El derecho de petición, el pedir justicia, no es una cosa europea, es una cosa española, viene de la Reconquista. Siempre los españoles han tenido derecho a pedir justicia. Luego se les hacía mejor o peor, pero pedir justicia, sin necesidad de que lo pida un fiscal o un partido político o alguien, eso es un derecho sagrado de los españoles, en todos los ámbitos. El Tribunal de las Aguas de Valencia, famoso, tenía, también desde la Edad Media, una costumbre que reunirse un día a la semana, allí en el pórtico de la iglesia del Micalet, el Miguelete, muy bonita esa iglesia, se reunían allí, según otros en la lonja, probablemente en los dos sitios. Bueno, y entonces el más anciano daba la palabra y se quejaba uno de que no regaba porque resulta que el vecino tal. Y entonces el otro increpaba, decía: parle vosté, calle vosté. Y se ordenaba así el juicio. Y lo que decía eso, el Tribunal de las Aguas, se cumplía. Y si el rey veía una injusticia y había que ahorcar a un capitán, lo ahorcaba.
¿Por qué? Porque es un derecho esencial. Una de las glorias reales de la civilización española es la dignidad de la persona, que viene del catolicismo, aunque ya los curas ni se acuerden de este papa ni les cuento. Porque como el hombre está hecho a imagen y semejanza de Dios, es sagrada su dignidad. De ahí, por ejemplo, las leyes de Indias, de ahí el testamento de Isabel la Católica. Claro, hablar de esto con un gobierno infame de chorizos y cretinos, pues es mucho hablar, pero tenemos la obligación de contarlo. No vayan a pensar los jóvenes que han nacido en un país sin historia, sin instituciones, sin principios y sin criterio. O sea, España vale bastante más que la basura que nos gobierna y los cretinos de la oposición que no hacen nada, excepto pintar la mona y esperar que les caiga el poder. Pero van a toda velocidad. ¿Por qué? Porque es que han dejado ir demasiado lejos a la justicia. Como están en otras cosas, como están en... Ahora se va a Davos, a la Agenda 2030, este majadero. Podía mandar al hermano, tienen la misma voz. En resultado, esta misma semana van a imponer esa ley. Y la oposición hablando del alquiler. En fin, tenemos que contarles lo que hay y tenemos que decirles que esto es un golpe de Estado abierto, ya sin disimulo, con un gobierno que se permite decir que va a impedir que los jueces hagan su tarea, que está por encima de la ley, por si alguien no se había enterado. La mesa del Congreso podría calificar esta misma semana la reforma judicial del PSOE que aparta a la acusación popular de los casos de corrupción que afectan a Pedro Sánchez. No solo su esposa y su hermano podrían verse beneficiados, también el fiscal general, el prófugo Puigdemont, que podría regresar a España sin ser encarcelado, o imputados en el caso Koldo como José Luis Ábalos. El exministro presenta hoy alegaciones al suplicatorio solicitado por el Supremo. En el marco de la causa contra Álvaro García Ortiz, este próximo jueves están citados a declarar como testigos los fiscales Almudena Lastra y Julián Salto, ambos involucrados en la filtración de los datos confidenciales del novio de Ayuso. Un día después, el viernes, la magistrada que investiga al hermano de Sánchez interrogará a otros imputados. Su declaración, como las de Begoña Gómez, estuvo plagada de evasivas. Buenos días, señoras. ¿Nos puede decir cuál es su nombre y apellidos? Sí, María Begoña Gómez Fernández. Muchas gracias. Mire, se le ha citado como investigada en un procedimiento criminal que se sigue en este juzgado por sendos presuntos delitos de tráfico de influencias y de corrupción en los negocios. Lo primero que le voy a preguntar es si tiene conocimiento del contenido de los hechos que están siendo objeto de investigación. No. ¿No tiene conocimiento? No. Pues en ese caso vamos a suspender la declaración para ilustrarle debidamente en presencia de su letrado y le ilustraré yo personalmente. David, ¿me puede usted explicar, por favor, porque ayer nadie pudo hacer lo que es la Oficina de Artes Escénicas? Disculpe. La Oficina de Artes Escénicas. Sí. ¿Qué es? Bueno, pues vamos a ver. Entiendo que es la oficina que se encarga de las artes escénicas. ¿Con quién trabaja usted habitualmente todos los días? Bastante con Ángel Seco. ¿Quién es este señor? Pues no le podría decir qué puesto tiene. Con respecto al teletrabajo, tengo un informe de la Diputación que me dicen que usted nunca ha solicitado el teletrabajo. No. Sin embargo, en sus correos electrónicos sí que consta una petición de teletrabajo, concretamente de 1 de abril del 2022 a 22 de mayo del 2022. ¿Usted llegó a pedir el teletrabajo o no? Del 1 de mayo de... No recuerdo. Vamos, no lo recuerdo. Es que parece que estemos escuchando al marido de Begoña y solo es al cuñado. Exactamente el mismo timbre de voz y el mismo nivel intelectual. El mismo. O sea, hay que tener la cara de cemento armado, de hormigón, de uralita o de platino iridiado, que era la aleación más dura con la que se hizo el metro de París, para que no lo alteraran los cambios de temperatura. Hicieron una aleación de platino iridiado en X, que está en París. Ahora ya como es una frecuencia magnética de no sé qué, o electro o algo, pero ahí está el tocho, que eso no lo mueve aunque hiele y aunque nieve y aunque haga calor. Bueno, pues así tienen la jeta estos tíos. Pero lo más grave, dirán, esto es muy grave.
No, este es un sinvergüenza, sin vergüenza, que dice que no se acuerda de lo que recuerda perfectamente. Porque se podía haber preparado. Es que no se ha querido preparar la declaración. Begoña no quiso declarar. Ha ido a declarar que no declaraba. Hombre, tú te preparas, aunque sea con ese abogado, que no sé dónde lo han mercado, el rastro debía haber unas grandes rebajas de abogados y cogieron a este tío. Dice que es la oficina de este señor. Pues la oficina, claro, es que la oficina no existía. Existía el cargo, pero por supuesto era un sueldo, no era un cargo. Y la oficina no existía. Y cuando llega la UCO y empieza a investigar, se pone a toda prisa a organizar algo parecido a una oficina. Y se equivocan además de edificio, porque tenían mucha prisa. Y entonces, bueno, pues una oficina. El abogado, por lo visto, no lo sabía. Y entonces dice, la oficina es como la representación del cargo. Y dice, ¿cómo que la representación del cargo? Sí, es como un espejo, le decía a los periodistas boquiabiertos. Bueno, algunos sobrecerrados, ensobrados, como dicen en Argentina, y otros atónitos, como que un espejo. Sí, es como la representación del... que es que le hicieron al final una oficina, lo que pasa es que no la conoce. ¿Y qué era la oficina? Pues sí, es igual, si es todo un embeleco, una mentira. Pero lo más grave, mira que todo esto es grave, a los 13 días le ponen el puesto a disposición, le ponen un supercargo. Habían pedido ese año el área de cultura de Extremadura, que tampoco es lo más rico del mundo, había pedido por 60.000 euros 3 puestos que tenían que cubrir. El más urgente, un ayudante de profesor de piano, otro para llevar la biblioteca y otro para mover los muebles, creo, y las llaves. Es decir, alguien de servicio, de mantenimiento. Pero claro, había que ponerle un sueldo a este inútil total. Bueno, pues entonces le ponen un sueldo, el doble. ¿Y cómo lo justifican? No hay manera de justificarlo, pero de ninguna manera. Entonces lo que hacen es pues buscarle algo. Y entonces dice, bueno, pues yo voy a cobrar esto, pero además es que no quiero pagar. Y va a Hacienda y se pone a trabajar para que no pague. O sea, la agencia tributaria, hoy hay un informe de Mercedes Serrayer, lo he citado antes en Voz Populi, que es tremendo, porque ahora ya todos los fiscalistas de España utilizan el informe de 3 mandados de Hacienda, los 3 altos cargos de la agencia tributaria en Extremadura, los 3, 2 tías y un tío que han tenido que firmar esa basura, diciendo que no tribute. Dicen que vive en un hotel, pero no están las facturas del hotel. Da la casualidad de que con ese sueldo de 3.000 euros el hotel es más caro. ¿Cómo paga el hotel? ¿Y cómo se compra luego un palacete en Elvas? ¿Y por qué Hacienda no dice que está casado y que tiene una hija? Porque tendrían que decir dónde le da el biberón. Y como no se sabe dónde vive, mejor dicho, no se quiere saber, pero sí se sabe dónde debe tributar, que es en Badajoz. Y sin embargo, dicen que no tiene que tributar, porque es el hermano del amo, con un par. Entonces ahora todos los fiscalistas que tienen problemas con la residencia, recordemos que hay una tenista famosa que por estar en Andorra 5 meses y no 6, le metieron un palo que le metieron 3 años de cárcel. Este le dan 3 millones de euros de beneficio. 3 inspectores de Hacienda, 3, los altos cargos de la agencia tributaria, ni miran lo del hotel, ni dicen que está casado, ni dicen que tiene un hijo, ni dicen dónde tributa. Dice que está bien que tribute fuera, pero ¿cómo va a estar bien si es ilegal? Pues lo hacen. Ese es el informe que ahora todos los fiscalistas de España utilizan para no pagar. De manera que para no pagar Hacienda hace falta ser un sinvergüenza y sobre todo ser un amigo de esta banda. Todo lo del caso, no hay más que oírlo. Estamos en manos de analfabetos, pero con una cara dura que la oposición no acaba de entender. Que estos no son como los demás, que estos vienen a llevárselo crudo para siempre. No, pero ya caerán, que caerán. ¿Y quién los va a derribar? Pero que hoy ya llevan directamente una ley para cargarse a los jueces. Es la Ley de Defensa de la República, calcada.
Oye, comenta, escribo en El Mundo igual, escribí ayer, me he repasado la Ley de Defensa de la República, es calcado sobre los jueces, sobre los funcionarios y sobre los desafectos al régimen republicano, que ahora dirán pues que son franquistas o lo que sea. Es clavado. Es que llegó Casares Quiroga, el siniestro criminal Casares Quiroga, llegó a sancionar con 2 meses de sueldo a un señor porque puso en libertad provisional a un tío. El ministro de la Gobernación no tenía límites. Marlaska, con esta ley, no tendrá límites. Podrá cerrar esta radio, podrá mandar al juez Peinado a la cárcel, podrá hacer lo que le dé la gana. Esta es una ley venezolana, pero de la Venezuela actual. En Caracas, Maduro, y en España, podrido. Esto está podrido hasta el tuétano. Y la oposición hablando del alquiler y de la vivienda. En fin, vamos a la República de los Tontos. En Es la Mañana de Federico, la República de los Tontos, con Santiago González. Don Santiago, muy buenos días. Muy buenos días, querido Federico. Pues mira, Telégrafo escribió en mi blog: esta mañana 2 turistas me han preguntado por la Puerta del Sol, otros 3 por la Catedral de la Almudena y el hermano de Sánchez por su oficina. El Ministerio de Asuntos Exteriores estuvo al cabo de la calle del viaje de la narcodictadora Delcy Rodríguez a España, tal y como narra la trama del PSOE en los chats intervenidos por la UCO. Pero además tuvo conocimiento de la actividad de Víctor de Aldama, jefe de la trama, y contacto de Begoña Gómez en la rescatada Globalia, en México, usando un falso título de cónsul español en Oaxaca, y no hizo nada para parar su actividad. Hay que ver. En un documento al que ha tenido acceso Libertad Digital prueba que Exteriores sabía perfectamente que no podía ser el cónsul, porque lo era durante los años 18, 19 y 20, don Manuel Alonso Serrano, nombrado como tal en el año 1983, o sea que era de larga trayectoria. Y el viaje de Aldama y José Luis Ábalos para hacer negocios se produjo en febrero de 2019. O sea, trabaja 40 años de cónsul en Oaxaca, que tampoco es Nueva York, pero en fin, noble Oaxaca, para que luego venga un piernas y te levante el negocio. Y te lo levante, pero de la misma. Pero con la cara, pero todo esto es con el Batracio Álvarez detrás, ¿eh? Sí, sí. Qué gente. Y por lo tanto Sánchez, claro. Hombre, por supuesto. El sábado se produjo la salida del Juan Sebastián Elcano para hacer el viaje iniciático de la princesa Leonor y sus compañeros guardiamarinas. Al llegar al buque, los reyes fueron recibidos con honores, 21 cañonazos y 7 vivas a España. Allí les esperaban el presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, y el alcalde de Cádiz, Bruno García. Sin embargo, la ministra de Defensa, Margarita Robles, llegó tarde, porque el avión que la llevó desde Madrid tuvo que aterrizar en Morón como consecuencia de la niebla. Al subir al barco, la ministra fue abucheada por el público, que esto ya va siendo tradición. ¿Cómo es eso de que Margarita está linda a la mar llegase tarde y los reyes de España, que también viven en Madrid, estuvieran a la hora en punto? Bueno, ¿y cómo se justifica ese anorak rojo, violentamente rojo, que podía haber ido de oscuro por lo menos para pasar inadvertida? Pero es que veías de lejos todo el mundo con sus uniformes, la princesa extraordinaria, los reyes emocionados, la gente llorando, las familias, no sé cuantísimos barcos salieron a acompañar al Elcano y tal, maravilloso todo, qué bonito, el acto sensacional, y veías una mancha roja que era la que insultaba al público continuamente. De chica, pues disimula, ponte de gris oscuro a ver si por lo menos te confunde con la maquinaria, o sea, pero no, qué yo tengo una sospecha de que se hace para provocar. Esto viene a ser un hecho análogo al de David Sánchez Pérez Castejón. O sea, sí, el que yo le llamo, porque me niego a llamarle Azágara, como el señor de Albarracín, Pelagra.
Porque es un pelanas, no una zagra. Y luego porque, oye, ¿has visto que es exactamente el mismo timbre de voz que el hermano? Sí, el mismo tono de voz, exactamente igual, el mismo. Igual. Podría parecer inteligencia artificial. Bueno, si es que inteligencia fuera un sustantivo pues sí, compatible con los hermanos Sánchez Pérez Castejón. Yo oyéndolo digo, ya verás. Claro, yo entonces no sabía... no había leído la ley de Marras que llevan ya hoy directamente al Congreso para acabar con los jueces, la acusación popular, el Estado de Derecho y de torcido y tal. Digo, ya verás como grabarán a Sánchez con Aldama, oye, ponme el piso este de las señoritas, ponlo a nombre de, y dirá, no, sería mi hermano. Porque es que es igual. Es igual, sí. Bueno, y en inteligencia ya se andan. Sí, y en gramática parecido. Sí. Bueno, pues Antonio Papell, cuando no, ha vuelto a estar cumbre en lo suyo, y en uno de sus grandes tweets de este comienzo de año ha escrito: el PSOE ha registrado una proposición de ley, que elimina el delito de ofensas contra los sentimientos religiosos y reforma la acusación popular para que no sea como hasta ahora una herramienta ultra. Esto lo decía el día 10 de enero. El mismo Antonio Papell, o alguien que se le parecía mucho, escribía el 12 de abril de 2017: es sospechoso que un ejecutivo del signo que sea quiera recortar la acción popular. Él mismo terciaba el mismo día abundando: la acción popular ha permitido combatir la corrupción cuando el poder miraba a otro lado. Y poco después remataba: la acción popular es intocable. Está inequívocamente recogida en la Constitución, artículo 125. Limitarla es autoritaria. Me llegó esta recopilación por varias vías. Una de ellas era Emilio del Río, que escribía: Antonio Papell es uno de los tontos destacados de la República. Te envío una selección de sus tweets. Y pensar que este tío ha sido editorialista de Vocento y jefe editorial, manda huevos. Perdona, pues, y ayudante mío en opinión de Diario 16. Sí. Y el chico de los recados de Miquel Roca. O sea, este era liberal de los de Joaquín Garrigues. ¡Qué barbaridad! O sea, pero bueno, lo de este tío, o sea, el carnaval de Venecia es una broma al lado de los disfraces de este sujeto. Así es. Bueno, por si quedaban dudas, el mismísimo Antonio Papell dedicaba unas endechas a alguien cuyo nombre no debería pronunciar sin antes lavarse la boca con asperón. Sabater Escocido se equivoca de siglo y la emprende contra los periodistas desde su nivel para camuflar su machismo casposo. El filósofo de cabecera de la reacción ya no puede caer más bajo. El aludido se recreaba en la jugada con una columna significativamente titulada La Gorda y la Horda. Merece una lectura. Un gran título, sin duda. Sí. Cuenta el ABC que la ministra Diana Morant se negó a investigar las irregularidades en el Centro Nacional de Investigaciones Oncológicas y ese desbarajuste de dinero, millones en obras de arte, etc. Sí, o sea, no había para investigar, pero sí había para comprar pintura. Eso es. Sí. Nada nos puede... Y esto no habla de la sensibilidad de nuestras autoridades. No, de la gorda y de la horda, sí. Exacto. Nada nos puede sorprender. El socialismo valenciano ya se había negado a investigar los abusos a niñas encomendadas al cuidado de la administración. Aún más, se dedicó a perseguir a la que había denunciado al marido de Mónica Oltra por sus abusos y a su pareja, hasta expulsarlos del puesto de trabajo que tenían, para luego quitarles los hijos. Y a llevar a la víctima esposada ante la juez. Que dijo, ¿pero qué es eso de que me traen usted a la víctima esposada? Ah, que nos lo han mandado. Sí. Pero es que fue así. Pues están a punto de volver al poder gracias al inútil de Mazón. Imagínate cómo volverán. Pues volverán recrecidos, porque además han ido haciendo apetito mientras tanto. Claro. Para terminar, un hecho impresionante. Uno siempre había sostenido que la salida de Sánchez de la Moncloa se la vamos a deber en mayor medida a Carles Puigdemont que a la oposición propiamente dicha.
Bueno, pues no solo eso. El Mundo cuenta en información de Ángela Martialay que Junts afea al PSOE que la ley Begoña vulnera la Constitución y añade en páginas interiores que el partido de Puigdemont se va a oponer a limitar la acción popular a pesar de que su líder pueda ser beneficiado por la medida. Pucci pide a su homólogo en psicopatía un poco de respeto para la Constitución, a ver si guardamos las formas. Yo creo que esto es por la amnistía al Barça y luego porque me parece a mí que nuestra querida Ángela Martialay se ha equivocado de verbo. Dice Junts afea al PSOE que no. Junts aplaude al PSOE que la ley Begoña vulnera la Constitución. Pero hombre, si la ley de amnistía es la vulneración máxima que ha tenido la Constitución, pero si la cuestión de Puigdemont es que él dice cuándo. Dice, no, en el que estoy de acuerdo. Hay que cargarse España, la Constitución, el Real Madrid y lo que no consiga acabar Ancelotti, ya acabaremos nosotros. Bien, pero ¿cuándo? Lo mío, ¿cuándo? Porque estoy de Mulfrit hasta las narices. Lleva 6 años comiendo mejillones. Y es que no tiene claro. Es que tienen que meter antes en la cárcel a los jueces, porque si no ningún juez lo puede habilitar. Sí. Y a los periodistas para que no haya testigos. De eso no te quepa duda. De eso va la ley que llevan hoy. Sí, de eso va. Y bueno, es que la verdad es que no hay quien dé más. Bueno, sí. Feijóo, hablando de facilitar el acceso de los jóvenes a la vivienda. Yo me he emocionado cuando me parece meritorio del esfuerzo que tenían que hacer, pero qué leches de esfuerzo, si cuando la Comunidad de Madrid, a pesar de la oposición del PP, de Mariano, de Montoro, de Soraya, toda esta infecta patulea repugnante que han traído esta basura ellos, decían que de ninguna manera, que tal y que cual. Si es que la Comunidad de Madrid, desde que subvencionó el 99%, ha subido la recaudación. ¿Qué esfuerzo? Si van a cobrar más. Yo no sé quién hace. Dicen que son unos de Ciudadanos que le hacen los papeles ahora a Feijóo. Desde luego no es el de antes del verano, ¿eh? Es otro. O es un berberecho envenenado que le puso Mariano en la empanada. Algo ha pasado, pero fue operarlo de la vista y no ve. O que según el dictamen clásico le ha mirado un tuerto. Y es Junqueras. Dicho sea sin afán de señalar. Junqueras. En fin, pues muchas gracias, Santi. Hasta mañana, que será otro día. Si les duele algo, Ibudol. Bueno, una de las cosas buenas de Madrid, decía Ayuso, es que no te encuentres a tu ex. Y algo todavía mejor, no te encuentras a tu inquilino con el peligro que tienen. O al propietario, en función en el lado que esté cada uno, Federico, que ahí cada uno va a reparar lo suyo. Sí. Pero aquí efectivamente tenemos el tranquiler de la agencia negociadora del alquiler, donde los propietarios pueden dormir completamente tranquilos, no tienen que ocuparse de nada. Es directamente la agencia negociadora del alquiler quien paga puntualmente a los propietarios las rentas de sus alquileres y gracias a la extensa garantía de pago de rentas que ofrece, pues en caso de impago cubre las rentas impagadas que se produzcan hasta que recuperas tu vivienda y eso es una tranquilidad inmensa. Así que a partir de ahora todos a dormir tranquilos con el tranquiler de la agencia negociadora del alquiler, que como digo siempre tiene un teléfono de información que también es gratuito. Además, 920 20 11 920 20 11. A la tertulia. Es la mañana. Es radio.